Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger desde la cuarentena en Nueva York y hoy tocaremos algunos de los temas más destacados de la semana. Comenzamos. La inseguridad alimentaria está creciendo durante la pandemia. 1 de cada 5 niños en Estados Unidos no tiene suficiente para comer y esa cifra sigue en alza. Más de 33 millones de estadounidenses han perdido sus empleos como consecuencia del coronavirus y las cuarentenas, causando una pérdida de ingresos y capacidad de comprar comida. Guerrilleros por la causa. El presidente Trump ha insistido en la reapertura del país, aunque las cifras del COVID-19 siguen aumentando a nivel nacional. Trump ha dado su apoyo a las protestas contra las cuarentenas, la mayoría liderados por grupos extremistas de la ultraderecha. Trump está aprovechando de la pandemia para promover su movimiento nacionalista. El coronavirus ha tenido un fuerte impacto en la sociedad estadounidense. Desde comienzos de marzo, cuando el contagioso virus comenzó a expandirse por toda la nación, decenas de miles de personas han muerto. Más de 1 millón han sido infectadas con el COVID-19 y debido a las prolongadas cuarentenas, el cierre de muchos negocios, tiendas, empresas, más de 33 millones de estadounidenses han perdido sus empleos. Y el gobierno ha dado una pequeña ayuda financiera a las personas afectadas por esta grave crisis de salud y también una grave crisis económica, pues no ha sido suficiente para sustituir las grandes pérdidas económicas que están sufriendo. Y antes de la pandemia, millones de estadounidenses ya estaban al borde de la pobreza. El gobierno de Trump estaba recortando los programas sociales, también ayudas financieras como bonos alimentarios para poder comer para las personas y familias con menos ingresos en el país. Ahora, según un estudio recién realizado por The Hamilton Project, 1 de cada 5 familias en Estados Unidos no tiene suficiente comida. Y diariamente se está viendo en el país por los medios de comunicación imágenes de largas filas de coches que son kilómetros de largo. También individuos esperando en filas para recibir una caja de comida de los llamados bancos de alimentación. Para los niños, esta situación está peor cada día porque además de no tener suficiente comida en la casa, tampoco tienen acceso al desayuno y almuerzo gratuito en las escuelas porque las escuelas están cerradas debido a la pandemia. Y mientras la situación económica se pone peor para una gran mayoría de estadounidenses, el gobierno de Trump está buscando la manera de recortar aún más los servicios sociales y también esta ayuda financiera en forma de los bonos alimentarios para los más necesitados en el país. Vean más sobre este tema a continuación. La pandemia del coronavirus en Estados Unidos ha dejado a muchos niños del país norteamericano sin comida, según las conclusiones a las que ha llegado el Centro de Investigación Brookings Institution en una reciente investigación. Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, la inseguridad alimentaria ha aumentado en Estados Unidos. Esto es particularmente cierto para los hogares con niños pequeños. Según el informe, el 17,4% de las mujeres que participaron en la encuesta con hijos de hasta 12 años afirman que sus hijos no están comiendo lo suficiente debido a la falta de dinero en el hogar. Los organizadores de programas de ayuda y distribución de comida han comprobado que cada día es mayor la cantidad de gente que acude en busca de alimentos. Las colas han crecido desde las aproximadamente 200 familias por semana hasta las 4.000 familias por semana. Alrededor de 30 millones de trabajadores estadounidenses se han quedado sin empleo por las medidas para frenar la propagación de la COVID-19. Algunos pronósticos no descartan la posibilidad de que la tasa del desempleo en Estados Unidos pueda llegar al 20%, un nivel no visto desde la Gran Depresión del siglo pasado. La cuarentena ha sido muy difícil, pues obviamente como ha sido para todos. Es la primera vez que yo vengo a pedir la ayuda porque ya mis recursos se terminaron y gracias a Dios me dijeron de este sitio y por eso me encuentro aquí. La Sociedad de Misiones de Nueva York informa de que más de 1/3 de los bancos de alimentos de la ciudad han cerrado por falta de suministros, donaciones o voluntarios, que son más difíciles de reclutar debido al temor al coronavirus. Al mismo tiempo, muchos agricultores están destruyendo los productos que han cultivado porque las cadenas de suministro de estos al mercado se han roto debido a la pandemia. ¿Qué se puede hacer para que esta oferta pueda llegar hasta la demanda que tan evidentemente existe?
Para hablar más sobre la crisis alimentaria en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia, conversamos con el analista internacional Amílcar Sales, quien está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Amílcar, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Ahora, Amílcar, ¿por qué crees que el gobierno de Trump y los republicanos en el Congreso siguen insistiendo en el recorte de los programas sociales y particularmente los bonos alimentarios en medio de la pandemia y la crisis alimentaria? O sea, ¿no sería mejor aumentar esa ayuda, aunque sea temporalmente, durante esta crisis? Efectivamente, lo más razonable sería mantener los bonos y las ayudas alimenticias que han mostrado tener incluso un impacto económico. En datos se decía que cada dólar que se gastaba en bono alimentario replicaba en 1.7 dólares en la economía. Pero son cuestiones ideológicas que tratan de alguna manera colocar y mantener un determinado perfil de gobierno, un gobierno que se plante sobre determinadas premisas. Se entremezcla también en este caso alguna forma de campaña electoral y Trump y los republicanos tienen el interés de mostrar también esa digamos, relación directa con un programa, vamos a decir, neoliberal o muy preciso con lo que implican los gastos sociales. Amílcar, ¿cuáles deberían ser las prioridades del Estado para atender a la creciente inseguridad alimentaria en el país, que particularmente está entre los niños y las niñas? Bueno, Estados Unidos tiene muchos problemas sociales de diversa magnitud y por distintos segmentos. Pero lo que se viene observando desde hace unos años que al aumentar la cantidad de pobres, la mayoría de los mismos son los niños. Esto tiene repercusiones de diversa índole en toda, digamos, la proyección poblacional que se puede hacer. El problema es más de fondo, el problema es más estructural, que salta a la vista en este caso porque ha habido un aumento y una necesidad paliativa, así lo considera el propio gobierno, que lanzó un bono específico para esta pandemia, pero más allá del bono específico y más allá de que se mantengan o no los bonos alimentarios que ya venían de antes, lo cierto es que hay una importante desigualdad social estructural ya en Estados Unidos, que ese es un elemento que obviamente Trump no ha tenido interés de morigerar, de moderar, y tampoco hay un consenso en las élites políticas para poder hacerlo. Así que el problema principal es esa desigualdad estructural que se va cada vez estructurando más en Estados Unidos. Ya por último, Amílcar, ¿cuáles podrían ser los impactos a mediano y largo plazo de la inseguridad alimentaria en Estados Unidos, particularmente entre los más jóvenes? ¿Y cómo se explica que en el país supuestamente más rico del mundo, millones de niños, 1 de cada 5, está sufriendo con hambre? Exactamente. Incluso esa cifra está un poco acelerándose respecto de la proporción de los niños estadounidenses. Pero lo que vemos y también vemos en el marco de esta pandemia es que esa desigualdad, esa diferenciación y segmentación social ha repercutido también en las características de quienes han sido golpeados y sobre todo han fallecido en esta pandemia en los lugares que más ha afectado, que son las poblaciones hispanoamericanas, afrodescendientes, con lo que, digamos, queda claro que va hacia una segmentación social bastante clara, definida, y en esa segmentación los hijos, precisamente hablando de los niños y niñas, los hijos de estos millones y millones de estadounidenses quedan muy relegados en la incorporación y la inclusión social. Es decir, este es un momento en el cual pareciera que se va a intensificar esa desigualdad estructural y esa segmentación
y por alimentación y por tipos de vínculos y cómo queden esas estructuras familiares, los niños de esta generación tendrán serias dificultades para poder incorporarse a la dinámica de la vida social norteamericana. Bueno, y lo peor de todo esto es que aunque la situación está muy grave hoy en Estados Unidos, cada vez más parece que se pone peor. Muchísimas gracias a Amílcar Salas por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, Eva. Hasta siempre. Trump ha demostrado que su objetivo no es ayudar a los más necesitados, es enriquecerse a él, a su familia y a sus amigos ricos. La pandemia está afectando a todos de manera muy fuerte, pero los más vulnerables están sufriendo aún más grave por esta situación porque están perdiendo sus empleos, sus refugios, su sustancia y sus vidas. Los casos del COVID-19 en Estados Unidos siguen aumentando a nivel nacional y es el país con la cifra de muertos más alta del mundo. Sin embargo, el presidente Donald Trump insiste en la reapertura del país, volver a la normalidad a pesar de la consecuencia humana. Encuestas han demostrado que una sólida mayoría de estadounidenses están a favor de las cuarentenas hasta lograr algún tratamiento efectivo, una vacuna o por lo menos una manera de hacerle seguimiento a los casos de personas infectadas con el COVID-19. Hasta la fecha nada de eso haya sucedido, pero Trump se ha puesto bastante ansioso para volver a la normalidad porque está viendo la elección presidencial en noviembre. Y Trump habla más de sus ratings y sus números que el número de muertos en Estados Unidos. Decenas de miles de muertos a causa del COVID-19 solo desde marzo de este año. Nada ha cambiado con el coronavirus, no ha sido erradicado, ni siquiera tenemos un tratamiento efectivo hasta la fecha, pero Trump ha dicho que los estadounidenses para volver a la normalidad deberían ser guerrilleros por la causa, o sea, sacrificarse por la reelección de Donald Trump. Y también a nivel nacional han estado levantando pequeñas pero bastante ruidosas protestas de personas que están protestando las cuarentenas y también están protestando el concepto del coronavirus como una pandemia. Han puesto en duda esta realidad a pesar de los hechos muy claros. Y Trump ha dado su apoyo a estas protestas anti-cuarentena que también han llevado armas, en muchos casos armas largas, semiautomáticas a sus protestas. Protestas que han tomado lugar, por ejemplo, a nivel estatal, en las casas del Estado, o sea, las casas gubernamentales, protestando órdenes de cuarentena en sus regiones. Trump ha dicho que son buenas personas que simplemente quieren volver a la normalidad. Eso a pesar de que muchas de esas protestas están cargando banderas nazi y otra propaganda fascista y racista. Investigaciones han también develado que detrás de estas protestas anti-cuarentena hay grupos ultraconservadores vinculados con Trump que están financiando e impulsando las protestas, buscando crear violencia, instabilidad y caos en el país para impulsar la reelección de Donald Trump en noviembre. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Algunos de los estados del país que más ha sufrido la epidemia del COVID-19 y donde la cantidad de muertes sigue creciendo cada día, han dado luz verde a sus negocios para que empiecen a reabrirse. Me complace anunciar que como resultado de la excelente cooperación de los nevadenses en el distanciamiento físico, usando mascarillas, estamos en camino de alcanzar nuestros criterios de reapertura. Según los gobernadores, los estados han elaborado periodos de reapertura para diferentes negocios y reglas de comportamiento para la ciudadanía, como por ejemplo llevar guantes y mascarillas y mantener la distancia entre las personas. Sobre el papel parece que todo se ha planteado para garantizar al máximo la seguridad, pero en la práctica la cosa no queda tan clara. Mira esto, no hay distanciamiento físico ni nada. Todos están tratando de volver a la normalidad y ganarse la vida. La sociedad estadounidense está dividida respecto al asunto. Por un lado, encuestas como la realizada por el Pew Research Center muestran que 2/3 de los estadounidenses expresan su preocupación sobre el relajamiento de las medidas que frenan la propagación de la epidemia.
Pero por otro, miles de ciudadanos del país norteamericano han llegado a romper el confinamiento para salir a protestas, reivindicando ante las autoridades su derecho a trabajar. Expertos en salud subrayan el alto precio que puede acarrear la decisión de reabrir la economía de Estados Unidos. Es bastante comprensible que los estados quieran seguir adelante. Sin embargo, cuando hagamos esto, será importante darse cuenta de que se está haciendo a costa de crear más casos, crear más hospitalizaciones y volverse a preocupar realmente por la capacidad hospitalaria. Donald Trump ha alabado a los estados que han empezado la reapertura de su economía mientras el COVID-19 no ha dejado de expandirse por el país. Parece claro que con los estados el presidente puede alcanzar cualquier acuerdo, pero también resulta evidente que no va a ser posible alcanzar ningún acuerdo con el virus para que finalice su propagación. Profundizamos más sobre las protestas anti-cuarentenas en Estados Unidos y también la insistencia de Trump de reabrir el país. Y conversamos con la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Alana Mosseri, quien está con nosotros desde Madrid. Muchísimas gracias, Alana, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola Eva, encantada de volver a estar contigo. Ahora, Alana, ¿por qué crees que Trump insiste tanto en reabrir el país cuando ni siquiera se ha logrado frenar la expansión del coronavirus en Estados Unidos? Han muerto más de 80,000 personas solamente desde marzo. O sea, ¿está ignorando la ciencia o simplemente le importa más su propia reelección que la salud pública? Y bueno, es una pregunta de $1 millón, ¿no? Como decimos. Realmente sabemos desde hace mucho tiempo que Trump no es nadie que confía en los expertos, ¿no? Y lo pongo así porque él se cree que no es importante que la gente estudie y son muy expertos sobre un tema u otro. En estos momentos yo creo que la mayoría del mundo seguimos los expertos porque somos muy pocos que sabemos todo de una pandemia y cómo funcionan el virus y estas cosas muy técnicas. Yo me da la impresión de que, bueno, Trump al empezar este año, él pensaba que iba a tener una campaña basada en una economía muy fuerte y ya no lo tiene. Y entonces está intentando varias cosas, como es el presidente de guerra, pero yo creo que él también tiene mucho miedo de no empezar ya con la economía porque sabe que eso es la mejor cosa que le puede hacer hacia la elección. Claro que tiene todo que ver. Él quiere ser reelegido como cualquier otro presidente, pero en estos momentos, claro, el énfasis tiene que estar en vidas y arrancar la economía de nuevo. Es importante, no voy a decir que no es, pero es una cosa que hay que hacer poco a poco, porque si no vamos a tener ahí y en tantos otros países cerrar las economías otra vez, que va a hacer aún más daño. Alana, ¿crees que Trump está fomentando estas protestas anti-cuarentena para crear confusión y caos sobre el coronavirus y las cuarentenas? O sea, ¿qué logra con su apoyo a estos movimientos que son racistas y extremistas cuando una mayoría de estadounidenses incluso está a favor de las cuarentenas? Sí, y es muy importante que lo has dicho eso, porque es una mayoría. Yo creo que he visto 66%, pero hay muchos sondeos que están a favor de la cuarentena, que apoyan. Es que es una cosa de querer salvar vidas. Pero claro, el tema de Trump y esta gente, que no es una mayoría, pero son los más fieles de Trump, es la gente que da energía a su campaña y momentum. Y entonces yo creo que tiene sentido porque lo hemos visto en el pasado, como estos protestas, la gente que han estado defendiendo la supremacía de la gente blanca, ¿no? Son cosas que sorprenden, pero tiene sentido dentro de lo que le gusta y lo que no le gusta a Trump. Quiere ganar y quiere mantener a esta gente contentos porque es la gente que le va a elegir, ¿no? Es que sin duda. Luego hay el resto de los Estados Unidos, la gente por el centro, la gente que han estado apoyando a Trump, pero porque él hace mucho de lo que les gusta, temas económicos, pero luego no están cómodos con su forma de ser, su uso de Twitter y esos tipos de cosas. Y eso va a ser muy duro. Y también dejar que esta gente en estas protestas, que la mayoría de la gente que piensa que es una tontería,
porque en ese momento hay que tener solidaridad con el resto del país. Pero bueno, ya veremos cómo va, si van. Yo creo que puede ser que siguen creciendo, porque gente le han comparado al Tea Party, es distinto, pero también tiene puntos en común. Ya por último, Alana, ¿crees que Trump está aprovechando del coronavirus, de la crisis económica en el país, también de la crisis de salud, para promover un movimiento nacionalista con ojos a su reelección en noviembre? O sea, porque Trump ha insinuado que habrá una guerra civil si resulta que no reeligen a él. Creo que ha sido la gente que sigue a Trump que han dicho que habrá una guerra civil, que es una cosa, terrible de decir. Pero ya hemos visto en este sector de gente en los Estados Unidos que no han estado nada contentos con los años de Obama y había más armas, más movimientos de ese tipo de gente y es muy duro. Pero también, como digo, Trump lo tiene un poco difícil. Esta crisis, esta pandemia no le está beneficiando. De hecho, que normalmente un presidente, un líder de un país va a tener una subida de apoyo en tiempos así, cuando hay alguna amenaza desde fuera, y no lo ha tenido. Bueno, parece increíble que en medio de toda la pandemia, la grave crisis de salud y económica que está viviendo Estados Unidos, que también tiene que lidiar con estos movimientos violentos, armados y en muchos casos racistas. Muchísimas gracias, Alana, por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Ha sido muy amable. Muchas gracias, encantada de estar aquí. En medio de una grave crisis de salud, Trump solo piensa en él, en su poder y su ego. En lugar de priorizar la salud colectiva de los estadounidenses y la contención del virus, pues está impulsando la muerte masiva de sus compatriotas y dando su apoyo público a movimientos nacionalistas y extremistas. La semana pasada os preguntamos si la educación a distancia está funcionando en tu país y en tu comunidad. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y un mensaje en mi cuenta de Twitter de Jorge Orozco comenta: soy estudiante y estoy fuertemente en contra de la educación virtual como tal. Esta puede ser un apoyo, pero nunca una solución en sí misma. Ahora, dado a las circunstancias, es cierto que es la única opción que hay. Y también otro comentario en mi cuenta de Twitter del usuario Manu dice: en el sector urbano funciona. Donde no funciona es en el sector rural, por falta de cobertura del Internet o porque los medios de comunicación no llegan con su señal a la sierra y la selva peruana. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes. ¿Crees que la salud económica de una nación también depende de la salud pública? La salud humana. Mándame sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta en Twitter, @EvaGollinger. También los pueden dejar en nuestra página web en actualidad.rt.com. También en nuestro Facebook, RT en Español. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en casa, cuídense mucho y espero verlos pronto en este mismo espacio.